Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Seguimos hacia adelante con estos temas estructurales para encontrar la libertad espiritual de cada uno de nosotros y encontrar las llaves de la salida de muchas cosas que no tenemos respuesta, porque muchas veces oramos y en lo espiritual no encontramos como respuestas ni salidas a muchas de nuestras situaciones. Cuando hacemos lo de la iniquidad estamos mirando esa parte de cómo encontrar esas llaves. Ahora, lo de la iniquidad también es un misterio que le he revelado pues a todo aquel que abre verdaderamente su corazón. Es un tema de no acabar, cuando digo de no acabar es que Dios le sigue revelando a uno cosas y cosas y cosas cada vez que uno este tema lo ve y investiga y va más a profundidad con los temas. Vamos encontrando como más cosas que restaurar en nuestras vidas. Hoy queremos hablar una parte y es hablar de la inmoralidad sexual. Yo creo que estamos en una época pues donde todas las cosas las hemos llevado a ese punto. Las conversaciones hoy en día son casi todas las conversaciones con el tema sexual. Todos, casi todos los chistes, todos con doble sentido. Con esto no quiero decir que la sexualidad sea mala bajo los parámetros establecidos por Dios, y tenemos que tener muy claro todo este tipo de cosas. Vemos algo y es hoy en día pues esta parte se ha vuelto un desorden total en esa parte. Cuando hablamos de la sexualidad estamos hablando de varios temas. Cuando se derrama semen es derramamiento de sangre también. Esa parte va también en esa, va muy cogido con la mano del derramamiento de sangre. Es también derramar como leyéndolo, es derramar lo que es la descendencia. Te lleva a te lleva también a todo este tipo de enfoque. Cuando nos enfocamos solamente en esa parte pues vamos a perder espiritualidad, vamos a perder relación con Dios, porque ninguna cosa que puede gobernar nuestras vidas, solamente lo que es la presencia del Señor. Cuando hablamos de inmoralidad sexual estamos hablando es de un desenfreno en esa parte, y muchas veces en las parejas también hay un desenfreno en esas partes, que no hay un equilibrio en esa parte, y ahí está conflictos en la pareja, hay problemas, hay discusiones, hay divisiones, contiendas, inconformidades, abuso en esa parte, porque se abusa muchas veces también de lo que es la autoridad y todo este tipo de temas, y se baja esa inmoralidad sexual. Siempre está lineada bajo un egoísmo. Cuando hablamos todo esto es mi satisfacción, es mi comodidad, es mi comodidad, y Dios nos quiere llevar a que seamos un ser integral en todas las áreas, en el pensamiento, en la forma de todo lo que nos entregó a nosotros para administrar, que lo hagamos de acuerdo a la voluntad de los lineamientos que Dios tiene para nosotros. Vamos a definir qué es la inmoralidad sexual. Y vamos a mirar varias cosas. La ética y la moral son dos de los componentes más importantes de la vida humana. O sea, la ética, pues esa forma de nosotros comportarnos, que nos va a dar unos parámetros, cómo vamos a tener una moral. ¿Qué es la moral? La moral es el conjunto de reglas que establece lo que está bien y lo que está mal. O sea, establece lo que está bien y lo que está mal. Lo inmoral es en definitiva aquello que va en contra de lo moral. O sea, va en contra de todo lo que está establecido, pues, que es bueno y malo. O sea, no tiene un límite, y no tiene un límite, sino que es sin reglas. Mejor dicho, lo inmoral no tiene reglas de nada, todo es permitido. Ahora le vamos a mirar algo, y es inmoralidad sexual. Esta palabra es traducida del término griego porneia. Porneia
expresión general que abarca todos tipos de relaciones sexuales prohibidas por la ley de Dios. Ahora, cuando hablamos ley de Dios, tenemos que entrar algo y es, yo quiero hacer aquí una parte, como un entre comillas, y es cuando hablamos la ley de Dios, porque tenemos en nuestra mente que estamos bajo la gracia, o sea que es permitido toda clase de inmoralidad. Ahora, cuando hablamos de que estamos bajo la gracia, es un término. La gracia de Dios siempre ha estado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Ahora, cuando hablamos de ley, no es que la ley esté abolida. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de una instrucción que Dios nos da. Ahora, Dios nos dio que una instrucción, o sea que las instrucciones de Dios, por eso Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley, ni a los profetas, o sea, como quien dice, yo vine fue a cumplirla, o sea, hay instrucciones de Dios, no que vamos a entrar ni en ritos, ni que vamos a matar a un animal, ni ese tipo de cosas. Quiero hacer esta aclaración para que no haya confusión, pero sí hay instrucciones que permanecen vigentes y que están ahí para guardar lo que es la ética y la moral del ser humano y tener una relación sana delante de Dios y delante de las instrucciones o mandamientos, leyes, estatutos, preceptos, todo lo que Dios estableció. Entonces tenemos que tener muy claro ese tipo de cosas. Cuando hablamos de la ley o las cosas prohibidas, que es por neia en griego, estamos hablando de las relaciones prohibidas, que son el adulterio, la prostitución, las relaciones de homosexuales, o sea, homosexualidad, lesbianismo y el sexo con animales. O sea, Dios prohíbe todo ese tipo de cosas. Dios lo prohíbe. Ahora, con esto que estamos diciendo, no es que la sexualidad sea mala, sino que hay unos lineamientos que Dios establece y unos parámetros donde Dios establece este tipo de cosas. En la carta de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo le habla a Timoteo que huya de esas pasiones, que huya de esas pasiones juveniles, que huya de todo este tipo de cosas. ¿Por qué le habla que huya? Porque una persona a través de esta parte de la sexualidad pues puede ser destruido. Hay muchos propósitos que se han abortado y se han destruido porque se adelantaron en tomar decisiones sí, se adelantaron en tomar decisiones, en despertarse en esa vida sexual demasiado rápido. Hoy en día pues las niñas de 10, 12, 11 años ya tienen una experiencia tremenda cuando su cuerpo no se ha formado, resultan en embarazo, enfermedades y una cantidad de cosas que van truncando su vida. Ahora, otra cosa que prohíbe también la palabra entre esos que vimos ahorita, pues la pedofilia, o sea, con niños o con personas menores de edad, eso también delante de Dios es algo muy delicado todo este tipo de cosas y hoy en día pues se da todo esto, el despertar más grande que hemos visto en esta generación es el despertar sexual, o sea, es una cosa impresionante donde no hay una responsabilidad y todas las ataduras espirituales que trae todo esto, todos los problemas espirituales. No solamente tenemos que entender que cuando yo tengo una relación sexual con alguien, no solamente fue que me acosté, qué carga espiritual me dejó, qué problemas y qué cosas dejó en mi vida y cómo se dañó mi mente, cómo se fragmentó mi alma y es una cantidad de enredos espirituales que yo creo que si nosotros entendiéramos este tema pues esperaríamos lo que son los lineamientos y lo que Dios establece y los tiempos de Dios, porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Entonces tenemos que tener mucha claridad en todos estos temas. Otra cosa y es
que esas relaciones prohibidas en todos estos temas, hay muchas relaciones prohibidas que hay en culturas que tienen relaciones sexuales con los animales, entonces es muy tremendo con todas las maldiciones que trae todo este tipo de cosas cuando tienen relaciones sexuales con animales, es una cosa muy, muy tremenda, pues sí, lo que vemos hoy en día, el auge de salir del closet, el auge de, de, de expresar el amor cuando eh, Dios establece unos lineamientos muy claros y muy tremendos. Sí, lo más importante de todo eso que mi esposo estaba diciendo es entender cómo el problema de la iniquidad en la parte sexual es de las iniquidades que más vidas ha dañado y que más vidas sigue dañando. Y lo que él decía, esto está tan pervertido que ya a veces no se sabe diferenciar entre qué es permitido y qué no es permitido, porque la cultura quiere imponer, la cultura quiere venir a anular los principios de Dios al punto de que el ser humano lo ve como común, como lo hablábamos en la idolatría. Está tan proliferada la idolatría entre los vecinos, cercanos, familiares, que la llegamos a ver tan normal al punto de cauterizarse de alguna manera la conciencia y no de dimensionar la gravedad del pecado y de la iniquidad. Así está ocurriendo en lo sexual, con esta gravedad de que en lo sexual el impacto, cuando todos los pecados delante de Dios son iguales, pero las consecuencias de un pecado y de otro sí son diferentes. Y este pecado de la perversión, de la inmoralidad sexual, tiene un componente y es que deja demasiadas marcas, deja demasiadas consecuencias, daña demasiadas vidas y daña generaciones. Antes de continuar, quería completar la lista, que mi esposo estaba hablando de pecados sexuales y se queda uno asustado de ver tanta cantidad, tanta diversidad de pecados en esta área, y los quería anunciar porque miren, hay algo muy importante y es que estos temas poco se habla y poco se predican, y yo creo que el pueblo tiene que ser enseñado. A veces es incómodo para uno como maestro o como predicador, es incómodo hablar de estos temas, pero sabe que dice la palabra: no seas mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y así como a los hijos hay que hablarles, hay que enseñarles de estos temas para que no se los enseñen en la calle, para que se le pueda enseñar con la perspectiva bíblica, tal como el Eterno lo concibió, que era algo santo. Yo no quiero que se lo expliquen afuera con una perspectiva perversa, encaminado a ver esto como algo sucio, porque claro, se salió de los principios. Entonces, nosotros como siervos, la responsabilidad es enseñarles, hablarles claro, para que usted tenga los fundamentos necesarios, los conceptos claros, y pueda saber si en su vida usted necesita arrepentimiento en esta área y si necesita clamar también por alguna iniquidad. Hay algo muy importante, como en todas las iniquidades, grupos de iniquidades que hemos trabajado, y es entender algo, y es que yo no puedo vencer algo que yo tolero. En esta área es muy Uf, importante, antes, cuando mientras vamos hablando el tema, que usted primero se examine si usted tiene primero que solucionar algún problema de estos en su vida, si usted, la justicia de Dios ha sido desviada de alguna manera en su caminar o en nuestro caminar, si hay algo que tenemos que ajustar, si hay algo de lo que tenemos que ordenar y traer el orden de Dios antes de ir a clamar por iniquidad. Porque habíamos hablado que para trabajar la iniquidad teníamos que tener una posición de autoridad, una posición en la que pudiéramos tener un nivel de santidad, que pudiéramos dar la guerra espiritual. Y como sabemos que esto es guerra espiritual, es muy importante que si usted tiene algo que ajustar de lo que vamos a hablar, usted busque ayuda, busque a su pastor, si es mujer a la pastora, confiese si es necesario alguna práctica que usted la tenga en lo oculto, porque
para acabar de ajustar en este grupo de iniquidad del área sexual, es muy dado que se hace en lo oculto, es muy dado de que personas lleven doble vida en las iglesias, es muy dado de que es de los pecados que más se camufla y que tristemente las personas les cuesta más exponerse y confesarlo, sabiendo que es necesaria la confesión no para el perdón de pecados de ninguna manera, sino porque la palabra dice confesados unos a otros. Porque usted, cuando usted lo confiesa, usted es liberado y usted va a recibir ayuda, o eso sí, de un siervo de Dios o de una sierva de Dios. Esto no es para hablarlo con nadie más. Pero a veces se necesita esa parte y el ser humano es muy dado a guardar una imagen sin saber que el enemigo te está tomando ventajas y que por esos pecados ocultos es que no puedes avanzar en lo espiritual, no puedes fluir espiritualmente, porque eso inmediatamente trae culpabilidad, trae vergüenza, trae acusación. Inmediatamente la persona se siente sucia y es imposible tener una vida, una libertad en Cristo con un pecado de estos. Esta es la invitación para que si usted necesita ajustar algo, mire, la venida del Señor está muy cerca, no se vaya a dejar gobernar, ni se vaya a dejar dominar de nada de esto. Busque ayuda, busque ayuda. Entonces quería hablarles de que si es necesario, primero sea usted restaurado y luego hablamos de iniquidad, luego pensamos en ir atrás a la iniquidad, entendiendo algo, que si usted fue inclinado a una práctica, a una de estas prácticas que voy a mencionar, es porque seguramente usted traía esa inclinación de atrás. Seguramente usted traía esa inclinación por sus ancestros o por otras causas que ahora también les voy a anunciar, por de qué forma entra esa iniquidad o ese pecado a operar en la vida de una persona. Bueno, les voy a leer varias prácticas sexuales inmorales en las que puede caer una persona que ha perdido el temor a Dios. Es una, la masturbación. Sabemos que todas estas prácticas de las que vamos a hablar buscan la estimulación sexual. Todo es buscando una estimulación sexual y cuando el Eterno creó el sexo, lo hizo para el matrimonio, lo hizo para la pareja, para procrear, para una pareja bajo pacto matrimonial con él, con el Eterno, pacto. Cuando hay un pacto hay responsabilidad. Cuando hay un pacto, se va a mantener en el tiempo, se va a luchar, se va a sacar ese hogar adelante. Entonces, cuando hay pacto, hay demanda, hay responsabilidad, y para ese caso es que el Eterno creó el sexo y lo creó como algo deleitoso, no de ninguna manera algo pecaminoso ni sucio, solo que cuando se pervierte y se sale de los principios que él estableció, claro, empieza a ser pecaminoso y pervertido. No, y bajo pacto hay algo que se habla muy mal intencionado sobre los judíos y que me trae algo acá, y es que son muy machistas, y es un gran error. Antes ellos a la mujer la cuidan demasiado. La mujer en la cultura judía, ella es dueña de ella misma, o sea que ella es la que pone las condiciones y dice cuándo quiere estar con su esposo, no el hombre como en nuestra cultura, que es forzado, y eso es un desorden el tremendo. O sea, ella es dueña de sí misma y de su cuerpo. O sea, entonces vemos que bajo el pacto lo correcto debería ser eso, o sea, que en común acuerdo, que la esposa en común acuerdo pueda estar en libertad en esa parte. Y muchas veces, como decía mi esposa, son pecados muy ocultos que cortan bendición, porque en el matrimonio también puede haber un desorden, puede haber un desequilibrio, donde se generan problemas porque es un desorden. Una persona toda la semana en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, yo creo que ya es un desorden. Se convierte en un desorden porque todo tiene que ser en un equilibrio y tiene que tener como un equilibrio, y siempre todas las cosas en común acuerdo. Siempre el respeto debe primar por encima de cualquier cosa,
porque cuando hablamos de pactos que son dos, que hay un mutuo acuerdo y hay un respeto entre ambos. Muy importante, amor y respeto. Y leía que las estadísticas hablan de que en las iglesias los pastores cuando trabajan consejería con sus ovejas, de 10 hombres, 7 tienen algún desajuste en la parte sexual. Ya sea porque lo que dice mi esposo es algo que los domina al punto de enseñorearse sobre la esposa, si esa parte no la tienen, entonces es un caos, entonces ya el genio, entonces ya lo otro se descuadra la unidad en la casa. Y de cada 10 mujeres, 8 sufrían de frigidez. Entonces son dos, Pero es que somos diferentes ahí. sí, pero son dos desajustes que si estuviéramos sanos en esa área, si estuviéramos totalmente restaurados en esa área, no habría ni un exceso de una parte, ni una Dos extremos. ausencia total en la otra, porque sería en el equilibrio y en el diseño de Dios, siempre Dios lo diseñó y si lo hizo era porque era bueno, pero entonces es el pecado el que viene y pervierte y el que daña y trae los desajustes. Entonces ambas partes son las que necesitan en ese caso restauración. Bueno, les voy a hablar de las prácticas sexuales inmorales que existen, seguramente hay más porque este mundo va en picada, seguramente hay más, estamos desactualizados, pero bueno, les voy a hablar las que tenemos. Lo que les decía que lo que busque es prácticas sexuales que siempre van a buscar la estimulación sexual. Una, la masturbación. Dos, el sexo prematrimonial o fornicación o sexo fuera del matrimonio, sino sin pacto delante de Dios. El adulterio, que son relaciones sexuales extramatrimoniales. Lo que son las orgías, que son varias personas, un grupo de personas. La depravación, que es alcanzar la estimulación sexual con objetos. La lujuria es un deseo sexual descontrolado que ya no tiene freno. La pornografía, que es exhibición de imágenes y que es una de las causantes de la pornografía en la que las personas abren la puerta a estos pecados sexuales. La pornografía tiene un componente y es que la imagen se puede ver una sola vez, pero la mente la sigue reproduciendo miles de veces y con solo una vez que te contamines ya queda la mente totalmente contaminada y es por la pornografía que muchas personas llegan a niveles altos de depravación. Empezaron fue con pornografía. Entonces ahora lo voy a hablar, pero es muy importante cuidar a los niños que ven, aún en la televisión actualmente, cada vez es más descarado las imágenes que muestran y cada vez nos tenemos que cuidar ya no de películas y del internet, sino de la televisión en la casa y mucho más que ven en el internet los niños, porque ahí es la primer puerta que se abre generalmente. Otra es la necrofilia, que es alcanzar estimulación con muertos, la pedofilia con niños, la bisexualidad, personas que tienen relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres, con los dos sexos. La homosexualidad es hombres con hombres, que sabemos que está eso tan de moda. El lesbianismo, mujeres con mujeres. El masoquismo, que es recibir el placer, pero con dolor, que le peguen, que haya dolor. El sadismo, el masoquismo es recibir dolor y el sadismo es provocar dolor para igual tener la estimulación. Exhibicionismo, alguien que le gusta mostrar las partes íntimas, que tiene un deseo compulsivo de mostrar sus partes íntimas. La zoofilia con animales. La prostitución, recibir dinero a cambio de sexo. Esto está demasiado O regalos. de moda. O viajes, O regalos, que eso sí. por ahí, o viajes, perdón amor Sí, que te interrumpa, viajes, sí. muchas veces hay gente que se vende y se van con empresarios o gente así de mucho dinero y los llevan a un país y ese es el pago, llevarlo a cierto país, se va a un viaje, un puente, un fin de semana y no le dan dinero, le dan ropa la que quiera, relojes, ropa, viajes, pero dinero así en efectivo, no, esa es la paga. Y hay otra cosa que llama en los hombres que se escapa ahí de esa lista Ujú. que es que pansexual, o sea que le gustan los hombres,
y le gustan las mujeres a la vez, o sea, es pansexual. Ah, aquí Y, tenían bisexual. bueno, También sí, se dice así sí, entonces, sí. en los hombres, y se da mucho eso de viajes, pero les pagan con ropa de marca y con el viaje, y le pagan los tiquetes y todo, y eso, eso se usa mucho. Tremendo porque ya no es bajo ese rótulo de prostituta, Que pero para en la ya esquina y eso no, exactamente, no, ya no. tiene otro manejo Ajá, y sabemos que si no es una relación basada en el amor, obviamente que es prostitución. Pues hay que llamarlo con ese nombre porque en lo espiritual hay que identificar las cosas con el nombre espiritual para poderlo echar fuera y ser libre. Pedofilia, sabemos, es con niños, allá lo había dicho, incesto, relaciones sexuales con familiares, papá, mamá, hijos, hermanos, primos. Y, oiga, y esto que no sabía, internetofilia, que son estimulación por medio de cámaras, o sea, las webcam. Eso también no, eso está está en auge. totalmente en auge. Entonces, mire que todo se ve como una moda, como muy normal, como muy divertido, como que simplemente el que no está en esto es que es muy está atrasado y resulta que los principios de Dios jamás van a cambiar, jamás. Entonces, mire lo que dice en Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 11, dice: en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras de este mundo, porque entonces tendrían que salir del mundo. No, lo que Pablo dice es esto, sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno, que llamándose hermano, llamándose cristiano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador, con ese ni siquiera comáis. Entonces, mira que a veces hemos confundido esto del amor y la verdad es que no podemos juzgar, no estamos para juzgar a nadie, pero sí tenemos que tener claro que dice la palabra. Y cómo tenemos, o sea, no tenemos que saber con quién conversamos, a quién le abrimos el corazón, porque a veces encuentra uno personas que conocen la palabra, pero que tienen amistades que son casi uno solo, o sea, se cuentan todo, se saben todo, y resulta que la amistad está totalmente andando en estas cosas hasta que la persona que quiere caminar bien resulta también desviada. O sea, por algo el Señor nos daba la recomendación, usted tiene que saber con quién habla, a quién le abre su corazón, con quién come. Entonces todo esto es necesario saberlo. Hay una potestad que es la que gobierna la perversión sexual y se llama Asmodeo. Si alguien tiene alguna de las luchas con las que vamos a hablar ahora, Asmodeo es el que gobierna esta área y el que trae y activa tanta perversión. Hay algo muy importante y es que hay que saber cuáles son las causas por las que entran estas inclinaciones sexuales en una persona. Hay tres causas. Una es la maldición generacional por la ley de la herencia, donde la persona es inclinada a hacer ciertas prácticas que nadie se las enseñó, no la vieron en la familia con sus ojos que ocurriera, por lo que les decía, este es de los pecados más secretos y más ocultos que hay, pero la persona termina con unas inclinaciones extrañas. Ahí es donde decimos que es por la ley de la herencia y se ha encontrado que la mayor parte de los problemas sexuales hoy en día son repetitivos, que también los tuvieron padres, abuelos y familiares. Se encuentra uno también con casos o historias donde papás, sobre todo de tiempo atrás, llevaban a los hijos en cierta edad, los llevaban voluntariamente a un lugar de pecado para enseñarles a ser hombres. Y les decía, venga que les vamos a enseñar a ser hombres. Y soltaban al hijo a un medio totalmente inmundo y los muchachos pues no eran enseñados de ninguna manera en la palabra de Dios y esos muchachos pues obviamente cayeron en una cantidad de perversión, pero eso lo veían como algo bueno. Entonces imagínense lo que hace la ignorancia, lo que hace el caminar apartado de la ley de Dios, apartado de los principios, y esos padres lo que hacen es que repiten el modelo, entonces vuelven y lo hacen con sus otros hijos. Entonces, en este tema de maldiciones generacionales, vamos a identificar cualquier
conducta de las que les hayamos mencionado ya, que la persona tenga tendencia, que haya orado, ayunado y no haya podido ser libre, va a tener que ir atrás a la iniquidad, porque este también es un pecado demasiado repetitivo en esta área. Y algo para anotar es esto, mire, esta es una de las áreas donde la persona, cuando quiere ser libre y salir de una cárcel en la que cayó, una atadura se llama, en una atadura en esta área sexual, por más que se le libere, que se le ore, que se le aconseje, si la persona no está desesperada por salir de esa situación, jamás va a ser libre. O sea, a la persona se le puede mostrar el camino, se le puede mostrar la palabra, se le puede aconsejar, se le puede ministrar, pero si la persona no quiere luchar y no quiere dar la guerra con su propia carne, jamás va a ser libre de uno de los pecados que se dice que hay que huir, salir corriendo, como pasó con José, es de estos pecados sexuales. Y lo más tremendo es que es un pecado muy común entre los cristianos, aun cuando ven una persona en santidad entre los mismos cristianos, cuestionan hasta la persona y dicen, usted es que es gay, a usted no le gustan las mujeres, y empiezan un poco de cuestionamientos porque se volvió tan común ese pecado, pues que ya entra a la iglesia y es muy normal, es muy normal ese pecado en la misma, en los mismos creyentes, en el mismo caminar del Señor, y pues nada pasa, es igual. El que está en santidad, pues le dicen que está muy raro, que qué es lo que pasa, porque está en esa actitud, que cómo se está desperdiciando así tan tremendamente. Imagínense si eso lo escuchamos dentro del pueblo de Sí, Dios. ¿Qué diremos los de afuera? ¿Cómo se ve una persona que se quiere guardar en santidad? Se ve demasiado extraño, lo arcaico. ven arcaico, extraño, pero aquí es donde el pueblo de Dios tiene que estar muy claro en sus principios, los papás tienen que estar muy claros en sus principios para que los hijos puedan identificar cuál es el modelo a seguir. Pero nos encontramos con padres que ni siquiera hablan de estos temas con los hijos. Y esta es una invitación para que usted tome este consejo. Mire, a sus hijos los educa usted bajo los principios bíblicos que usted sigue de su Dios, no de los otros dioses de afuera, no de la Babilonia, que le está diciendo a los niños hoy en día, escoja el sexo que quiera hacer, que no hay problema, donde trae una cantidad de confusiones. Mire, vienen tiempos donde en las escuelas nos van a imponer y les van a imponer la educación sexual a los niños y les van a enseñar cómo el sistema quiere que ellos sean enseñados y que ellos sean formados. Y si usted en su casa no le abrió bien los ojos, no le enseñó qué dice la palabra, no le enseñó que hay un Dios sobre nosotros que gobierna, que nos creó y que nos dio unos principios, sepa que allá en la escuela y en el colegio se lo van a formar a la manera del nuevo orden mundial. Entonces, papás, tenemos que despertar en el cuidado que ven, qué películas ven, todas estas cosas, hay que orar por ellos, hay que clamar por esto de la iniquidad, no podemos esperar a que la iniquidad los tuerza, tenemos que despertar, si atrás se cometieron errores, pues que ellos no los repitan, que ellos no lo repitan. Mire, hay algo, yo sé que cada persona que nace y que viene a este mundo fue soñada y fue predestinada por el Eterno. Nadie ha sido un error. Pero la La manera, forma la forma. como vino a este mundo por una relación ilícita, por un desliz, por una relación donde no había amor, por una cantidad de situaciones, esa forma ha traído tanto dolor al ser humano que inclusive después hasta se culpa a Dios de tanto dolor. Y lo que no hemos entendido es que lo que no se hizo bajo los principios dejó una cantidad de consecuencias y una cantidad de heridas. Entonces, esta clase de pecado de la inmoralidad sexual es de lo que más ha dejado vidas dañadas, vidas marcadas, y ni hablar de las otras clases de pecado que se generan con la inmoralidad sexual. Cuando les decía ahora que una persona que necesite ser libre de esto, necesita, por más liberador, pastor, consejero que tenga, necesita una cosa y es determinación. Necesita huir de ahí, necesita enfrentarse consigo mismo y huir y poder vencer esa debilidad.
Dile, amor. No, y a mí cuando yo me metí con el Señor, a mí me decían, ¿usted cómo hace? Y yo no, ayuno y oración, rinde la carne en lo que sea. ¿Usted cómo hace? Que yo llevo 10 años en la iglesia y todavía no he sido capaz? O sea, sigo con la misma atadura, me decían muchos de los que iban a la iglesia. ¿Y usted cómo hace? No, ayuno y oración y palabra. Yo creo que tenemos unas armas muy poderosas, que es el ayuno, la oración y la palabra, y lo que dice mi esposa, las ganas de rendirse, las ganas de romper esa cadena. Yo creo que no hay ningún pecado o ninguna iniquidad grande porque Cristo ya pagó en la cruz, pero nosotros tenemos que hacer esa parte que nos corresponde a nosotros. La pregunta es muchas veces, ¿no soy capaz o estoy acomodado? Tengo que entrar a interiorizar, mirar bien. Cuando estamos tratando todos estos temas, nos estamos confrontando a nosotros mismos, y para poder mirar el cimiento de verdad y traer luz a nuestras vidas para saber qué es lo que está sucediendo. Amén. Mire que lo que dice la palabra del Señor dice en Primera de Corintios, capítulo 6 versículo 18, dice, huid de la fornicación. Todos los pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. O sea, cualquier pecado de inmoralidad sexual, estamos pecando contra el templo del Espíritu Santo. Por eso lo hace tan delicado y por eso también se crea una atadura tan fuerte. Pero ¿sabe cuál es la salida? Es huir. Ahí dice huir. Dice, cuando lee en Génesis capítulo 39, versículo 11 y 12, en el caso de José, dice, pero aconteció un día cuando entró él en la casa a hacer su oficio, que no había ninguno de los de la casa allí. Entonces ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. O sea, este es de los pecados que hay que salir corriendo. Usted no se puede quedar resistiéndolo a ver si usted es capaz, a ver si pasa la prueba. No, usted tiene que salir corriendo. Dice, he encontrado un sinnúmero de personas que dicen, pastor, yo soy fuerte y puedo resistir toda la tentación. El No. resultado de esto es que terminan cayendo. Esto ahí es que cortar y salir corriendo. Y entonces, ¿qué hago? No, no se va a morir. Usted ayuna, como decía mi esposo, ayuno, voy, me postro, oro, lo que tenga que hacer, pero tengo que apartarme, si no jamás se va a poder vencer esto, porque lo que es de la carne es muriendo, no hay otra forma, es yendo a la cruz. Entonces, todo esto es lo importante. Ahora, quería decirles cuáles son las causas de por qué entran este pecado, porque una persona se ve inclinado a estas conductas. Les decía, uno, por las maldiciones generacionales, dos, por opresiones sexuales del pasado. Escuche esto, por eso es tan importante ser restaurado, pero hay muchos que no se han restaurado porque no quieren abrir el corazón. Hay muchos que se han restaurado en otras En áreas, pero en parte. la sexual no la han tocado. ¿Por qué? Porque eso vino por un trauma, por un incesto, por un abuso cometido por personas cercanas a la familia, y esto es muy traumatizante para la persona y uno entiende, es muy complicado recordar estos eventos, es muy duro poder recordar cómo un papá te dañó la vida, cómo un hermano te dañó la vida y trajo una confusión sobre tu mente, y sin saber si esto era bueno o malo, lo repetiste y ya caíste fue en una atadura y en una cárcel de la que no has podido salir. Pero yo quiero decirte hoy que sí se puede salir. O sea, no te puedes ahogar, no te puedes quedar callada, no te puedes quedar callado por algo que para ti es vergonzoso y que fue doloroso. O sea, Dios sabe que fuiste víctima cuando eras indefenso, indefensa, Dios lo sabe, pero lo que Dios no quiere es que por causa de un orgullo estés atado y te estés hundiendo, porque ¿qué pasa? Una vez viene y se hace un trauma en el niño, se le daña la inocencia a una niña y la persona al principio le parece que es algo feo, pero luego termina creyendo que no es tan malo, viene la parte carnal y empieza a despertarse y cree que esa es la verdad, la forma correcta. Luego lo viene haciendo, cuando llega a la edad adulta y se da cuenta que eso no era correcto, ya estaba en la cárcel.
Ya no era fácil huir de ahí, ya no era fácil salir, pero no han buscado la ayuda. Pero la ayuda es con la persona correcta. No vayas a buscar para este problema, si eres un varón, a una mujer a que te ayude. No, No, usted tiene peor. que buscar a otro varón, a un siervo de Dios, un hombre prudente, un hombre de Dios, que sepa que no, que lo va a cubrir su intimidad, que no va a filtrar nada y que lo va a ayudar. Y, y lo otro es que este tipo de consejerías o cualquiera, siempre las mujeres tienen que hablar con las mujeres y los hombres con los hombres, evitando ese tipo de cosas porque se empieza a abrir el corazón y se empieza a tener tal cercanía que, no, es que yo soy muy espiritual y yo estoy muy claro, no, pueden resultar enredados espiritualmente, entonces tenemos que tener mucha claridad en ese tipo de cosas, lo que dice mi esposa, empieza a abrir el corazón y van y se encuentran dos que tienen el mismo problema y se arma tremendo desorden, Sí. o en este tipo de cosas también, que abusos, muchas veces hay gente que coge lo espiritual y enredan a las personas, las enredan y les dicen es que Dios me mostró que usted tenía que tener relaciones sexuales conmigo. ¿Cómo así? Un momentico, si Dios no se sale de los lineamientos ni de la inmoralidad, no, es que yo vi que entró, ungió la cama y ya quedó lista. No, cuidado con ese tipo de cosas. Entonces se mueven muchas cosas que nosotros desconocemos y que nosotros de pronto, en la inocencia de querer buscar de Dios y querer hacer bien las cosas, podemos caer en un enredo muy tremendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas y a quién le abrimos el corazón, como dice mi esposa, y con quién hablamos estos temas. Y mire, la mayoría de daños en la mente, en la inocencia y en el cuerpo de la persona ocurre en la niñez. Por eso esto es una Sí. alerta, papás, mamás. No dejen a sus niños con cualquier persona. Es que es familiar. No, no. Viera que la mayoría de estos casos ocurren es con las personas del círculo Pero no cercano. diciendo pues que la familia en general es mala, No, sino que hay no, que tener no. cuidado Te con estoy ese tipo. diciendo que la mayoría de casos ocurrieron fue con Pero la no decir familia. que con la familia no, pues es que es como un Estoy decir, diciendo que estemos hay que tener alertas. mucho cuidado. Sí, que estemos alertas. Órele al Señor. ¿Quién cuida a su niño? En el jardín, o sea, que estemos alertas y no solamente en los niños pequeños, hasta que lleguen a la adolescencia, que ya sean entendidos, hay que vigilar, porque fue ahí, es en esas edades donde se daña una vida. Es en esas edades donde si una niña es tocada de una manera incorrecta, sufre una frigidez de por vida y se le puede hasta dañar su hogar y su matrimonio si no es restaurada. O sea, son daños para toda la vida. Entonces es una invitación a estar muy, muy vigilantes en oración y en lo físico también. Hay otra tercer causa por la que pueden venir una conducta inmoral a la vida de una persona, y es por la pornografía. Lo que les decía ahora es de lo más detonante para abrir puertas en esta clase de pecados. Pornografía, televisión, radio, revista, y sabemos ahora internet, películas. Y dice, en el mundo actual la mayor parte de los medios de comunicación tienen un ingrediente pornográfico, el cual afecta nuestra mente. Y lo que les decía, el problema de la pornografía es que reproduce y reproduce imágenes. Bueno, hay unos conceptos que debemos tener claros, y es porque queremos dejar bien claro el fundamento, porque como poco se habla de estos temas, pues vamos a hacerlo hoy de una manera que a usted le quede bien claro y usted también le pueda enseñar a otros. Mire, cuando hablamos de los pecados sexuales, siempre van a aparecer estos cuatro factores o cuatro pecados, que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Yo quería definir qué es cada uno de ellos para que podamos entender por qué es que viene la desviación de la justicia. Pues recuerde que iniquidad es desviación de la justicia. Entonces Dios creó el sexo, dijo que era bueno y lo creó con unos fines, y empezó a desviarse, a desviarse, a desviarse, y ahí es donde salen todas estas ramas de pecado. El adulterio es mantener relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. En la palabra de Dios este pecado se llama infidelidad matrimonial. Esto ha sido una epidemia en la iglesia del Señor, no solo en el mundo.
también en la iglesia del Señor. Por eso es importante que la iglesia escuche estos temas. Y dice, no, es que yo soy muy serio y yo le temo a Dios. Mire, el que esté firme, fíjese que no caiga. El que esté firme, fíjese que no caiga. O sea, tenemos que estar vigilantes, vigilantes, no se sienta tan seguro, tan segura. Siempre vamos a pedirle al Señor que no falte en nosotros el temor a Él, el temor a Dios. Pero ¿por qué se da la infidelidad? Por lo mismo, por inconformismos en la relación, porque la relación está muy fracturada, porque hay muchos conflictos y buscan como ese escape, y ese no debe ser Muy bien. el pensamiento. Por eso se da la infidelidad, porque hay inconformidades que no se pueden expresar ni nada, y hay muchos abusos también en la parte de lo que es la autoridad. Hay muchos abusos en lo que hablamos ahora, abusos en todo, que la mujer muchas veces se toma como solamente como un mueble, un instrumento que no sirve para nada más, sino para la intimidad, y para maltratarla y tratarla mal, y para abusar de ella, cuando la palabra del Señor dice que es como la mujer es un vaso frágil. En esa parte la mujer es un vaso frágil que tenemos que cuidar, y es como si fuera la esposa de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo trata a la esposa? ¿Cómo debemos tratar nosotros a nuestra esposa? Lo espiritual trasciende más allá de lo que puede ver el ojo humano a simple vista. Lo espiritual, yo digo que el 99.9% es en lo oculto. El 1% es lo que se alcanza a ver. Y la verdadera vida espiritual empieza a buscar en la justicia, donde nadie lo ve, sino que el Padre Eterno ve todos los actos y los juzga. Ahí nosotros tenemos que entrar a ese lineamiento de tratar a nuestras esposas como si fuera la esposa de Cristo. Estoy hablando pues en esa parte de las esposas, y las esposas también al esposo, como si fuera que el esposo que fuera Cristo. O sea, ¿cómo sería ese comportamiento? Es como una tipología. ¿Cómo sería ese comportamiento, y cómo debe ser el respeto también? ¿Cómo debe ser ese amor también? Porque eh, muchas veces creemos en esa parte de lo que es el adulterio y todo eso. Ujú. Creemos que porque ya estamos casados, pues tenemos el aval para hacer cualquier cantidad de desórdenes y cualquier cantidad de inconsistencias, y que nada pasa. Muy bien, y yo quiero anotar algo. Mire, jamás va a haber justificación para usted cometer un adulterio o uno cometer un adulterio. Jamás. Así su esposo lo haya cometido o su O esposa. maltrate, o eso. Mire, no hay justificación que porque él lo hizo y trajo el pecado a la casa, entonces yo fui inclinada y yo caí. No, no se acepte esa mentira de Satanás. Claro, él va y trae la contaminación y te contaminó, sí, pero hay algo que se llama voluntad, hay algo que se llama libre albedrío y que se llama temor a Dios. Entonces, eso no es justificación. Si eso llega a pasar, como hemos visto en tantos testimonios, siempre la solución será el hombre mientras él sale de su embriague, usted va a clamar, usted va a orar, usted va a Amén. arrebatar a ese hombre, usted va a ayunar o viceversa y va a esperar a que ese hombre vuelva en sí, porque eso es algo temporal, pero eso no justifica para que el otro también peque, entonces se acaba de caer la casa. ¿Quién va a dar entonces la guerra? Si los dos se embriagan, ¿quién va a dar la guerra? ¿Quién va a estar de pie? Hay algo muy importante para saber, y es que cuando se une sexualmente con otra persona, mi esposo lo mencionó al principio, se trae unas ligaduras físicas, emocionales, espirituales, y también lo llamamos ligadura de almas, y ocurre una transferencia de espíritu, lo que decía mi esposo. O sea, ahora la juventud o tantas personas tienen relaciones tan fácil extramatrimoniales o en fornicación fuera del matrimonio, sin dimensionar que el que se une, dice la palabra, que el que se une a una ramera se hace uno con ella. O sea, no puedo decir que alguien pueda unirse a otra persona y que no pasó nada, que solamente nos cuidamos de un Y, embarazo y ya no. Hay unas consecuencias que hay que y tener. mira, hay otra cosita que dice que la ciencia dice que no, que el ser humano no fue diseñado para ser fiel. O sea, que eso es lo que dicen. O sea, que el ser humano no tiene la capacidad de ser fiel. O sea,
mejor dicho, ahí la dejan abierta a una cantidad de cosas. Entonces, tan tremendo todo el humanismo y todo lo que nos meten en la cabeza, sacándonos de lo que es los lineamientos de la palabra del Señor, para que vengan todas esas ataduras y vengan todas esas maldiciones sobre nuestras vidas y se active todo ese tipo de cosas, como quien dice, no, esa bobada, le van a parar bolas a eso, esa bobada, que no, eso no le pare bolas a eso, que eso no pasa nada, sí pasa espiritualmente, y uno en el entorno, en las cosas que se hacen, se van a ver los resultados a corto o a largo plazo. Y una de las cosas que más destruye finanzas es el adulterio, y que más roba finanzas y que va a traer resequedad en las finanzas es el adulterio. Es uno de los pecados que desagua más en el área financiera y que hace que se destruyan. Gente próspera en muchas cosas, llega a un punto donde empieza ya a venir un estancamiento y una ruina, porque la palabra del Señor y Dios no puede ser burlado. Eso trae mucha esterilidad espiritual en las finanzas. Mucha gente maneja espíritus de ruina, o emprende cosas y en un momento están arriba y un momento abajo. Hay que revisar si directamente la persona cometió adulterio, o viene de una familia con mucho adulterio, de esa iniquidad, hay mucha destrucción financiera. Muy Hay que tener importante. mucho discernimiento para mirar qué es lo que está pasando, como hacer ese mapeo espiritual de lo que se está moviendo en nuestras vidas y en nuestro alrededor. Entonces hay que mirar esa parte, y todo eso cae como un manto sobre uno, lo que es el adulterio y todo ese tipo de cosas, cae como un manto que te cubre y te envuelve con todo ese tipo de ataduras y cosas. Muy importante, y algo que hay que entender es que no solamente el adulterio se consuma cuando hay la relación sexual, hay varias clases de adulterio. Hay adulterio de ojos, y es una de las principales raíces de los pecados, de este pecado, y comienza con los ojos. Está el adulterio del corazón. Dice que se mirar a una mujer y codiciarla en el corazón. Adulterio de la mente. Hay personas que juegan continuamente con pensamientos de sexo ilícito, y si una persona tiene ese tipo de fantasías sexuales en su mente, es como si hubiera cometido en sí el pecado. Bueno, viene adulterio ya en el cuerpo, que es la consumación, y dice en Proverbios, el que comete adulterio perderá sus bienes. O sea, lo que decía mi esposo, sí hay una pérdida financiera. Ahora, hay personas que tienen dinero y se ven muy prósperas, y están en adulterio, y uno dice, ve, tan raro que no se cumple la palabra ahí. Y resulta que sí tienen dinero, pero no ha sido conseguido de una manera lícita. Entonces parece que resulta que esa prosperidad no es prosperidad. Tienen dinero, pero no es prosperidad. No se los dio Dios. Fue conseguida de una manera ilícita, aún estando en adulterio. Entonces ya, pues, obviamente ya será otro pecado. Pero una persona que haga las cosas a la manera de Dios y trabaje honradamente, cuando viene el adulterio, viene la pérdida de bienes. Bueno, yo creo que será que lo dejamos acá y Sí, continuamos en la sí, yo próxima. creo que la próxima seguimos hacia adelante con este tema. Este tema es muy extenso. Que Dios los bendiga a todos, que la sangre de Cristo los cubra, que la sangre de Cristo sea sobre sus mentes, sobre sus Amén. corazones, sobre sus vidas, y que ningún espíritu inmundo pueda levantarse en contra de sus vidas, de lo que lleva nuestro nombre, y que la gloria de Dios sea sobre sus vidas, sobre su atmósfera, y que se Amén. rompa y se pudra todo yugo, toda atadura, y que la gracia de Dios sea sobre sus vidas. Dios los bendiga a todos en esta Hasta hora, y luego. que la gloria de Dios sea sobre ustedes. Dios los bendiga.